Un saludo para todos ustedes. Mi nombre es Hernán Ollanedel Céspedes. Soy miembro de la Iglesia de Cristo en Viña del Mar, que está ubicada en 7 Oriente 1176, Viña del Mar, Chile. Somos una iglesia netamente bíblica. Nuestro único pastor es Cristo. No hacemos diezmo, solamente ofrendamos lo que dictamina nuestro corazón. No usamos instrumentos para alabar a nuestro Dios, sino que nuestras propias voces. Y somos la restauración de la iglesia del primer siglo. También les invito a mi canal de YouTube, en el cual tengo todas las enseñanzas bíblicas acerca de verdades de la Santa Escritura y también de la historia de la Iglesia de Cristo. Les saludo y en esta vez haremos una verdad bíblica que será acerca de Israel. ¿Es Israel, o más bien dicho, el Estado de Israel, existente hoy en día el pueblo de Dios? Este Estado que está aquí en este mapa, que está en litigio y está en guerra con la franja de Gaza que vemos aquí, el pueblo de Dios es aquel Israel que Moisés sacó de la esclavitud de Egipto y los llevó a poseer la tierra de Canaán, la tierra prometida como vemos en este mapa, en el cual se dividieron las 12 tribus y el Israel de ese tiempo era mucho más grande que el existente hoy en día. Es este Israel moderno que vemos hoy en día, que está en una guerra con el pueblo palestino, el Israel de Dios, porque muchos hoy en día están predicando que el Estado de Israel que existe hoy en día es el pueblo de Dios y es el termómetro de Dios por el cual debemos ir viendo cómo van aconteciendo los tiempos que Dios tiene. ¿Es realmente cierto esto? Lo veremos tanto históricamente como teológicamente con las Santas Escrituras. Establezcamos algunos hechos históricos. Aquí está el territorio de Israel cuando ellos poseyeron la tierra prometida y se las dividieron en sus tribus. Después, con la muerte del rey Salomón, se divide el territorio de Israel, convirtiéndose en 2 reinos. Al norte se convierte en el reino de Israel con capital Samaria, con 10 tribus prácticamente. Y al sur se establece el reino de Judá, con 2 tribus, Judá y Benjamín, capital Jerusalén, y el reino del norte tuvo como capital Samaria. El reino del norte fue muy pagano,
todos sus reyes fueron desobedientes a la ley de Dios, a la ley mosaica. Todos, no hubo ninguno que siguiera el patrón de Moisés y el pacto en el Sinaí. Y por eso Dios los castiga y le envía la invasión del pueblo asirio, el cual los invadió y tomó todo el reino del norte. Solamente se salvó el reino del sur, con Judá y Benjamín, capital Jerusalén. Los asirios tomaron a todas estas tribus y las repartieron en todos sus pueblos conquistados. Y hasta el día de hoy no se sabe nada de esas tribus perdidas. Solamente quedó en el sur la tribu de Judá y Benjamín, y la escritura dice que prevaleció gracias a la promesa dada al rey David. Podemos apreciar que sobrevivió el reino del sur, Judá, pero también hubieron reyes desobedientes y el pueblo se apartó de Dios. Por lo consiguiente, Dios también le envía un castigo. Y ellos son invadidos por los babilonios en el año 587 a.C. aproximadamente. Fueron desterrados y estuvieron en Babilonia cerca de 40 a 50 años. Ahí nacieron las sinagogas, pues Nabucodonosor destruyó su templo completamente. Y estuvieron, como dijimos, como 5 décadas desterrados. Después, con la caída del imperio babilónico por el imperio medo-persa, el rey Ciro el Grande edicta el famoso edicto de Ciro, en el cual los israelitas pueden volver a su tierra. Y vuelven a su tierra después de 50 años para reiniciar nuevamente, reconstruir su templo, restablecer las murallas de Jerusalén y comenzar nuevamente como le había prometido Dios a través de sus profetas. Lo interesante es que después de la vuelta del cautiverio de Babilonia, el pueblo de Israel, que se reconstruyó por medio de Nehemías y su religión judaica por medio de Esdras, nunca fue el mismo. Después, con la llegada del imperio griego, Alejandro el Grande llegó a Jerusalén sin ninguna guerra, porque ya Israel era una provincia persa. Por consiguiente, Alejandro Magno no tuvo grandes problemas para dominar Israel de ese tiempo, que era Judá y Jerusalén.
Luego muere Alejandro Magno y se reparten el imperio entre los generales. El general Seleuco le tocó toda la parte norte de Siria y fue un enemigo de Israel. Un descendiente de él, Antíoco Epifanes IV, invade Israel y profana el templo y ahí erige una estatua de Zeus, el dios griego, por lo que los israelitas estuvieron totalmente vencidos y humillados por el imperio seleucida. Y de ahí empiezan a nacer, con influencias griegas, las diferentes denominaciones judaicas como los fariseos y saduceos, sobre todo los saduceos que tenían influencia griega. Pero ellos se rebelan contra el imperio seleucida bajo el liderazgo de Judas Macabeo y liberan a Israel del yugo seleucida griego. Y vuelven a restablecer la adoración a su Dios. Y se inicia la famosa dinastía de reyes asmoneos, los cuales eran reyes y sumos sacerdotes a la vez, que eran descendientes de las familias de Judas Macabeo. Y la dominación, digamos, el gobierno asmoneo dura hasta la invasión y la llegada del Imperio Romano. En el año 63 antes de Cristo, el general Pompeyo invade Jerusalén y se apodera de Israel. E Israel sucumbe bajo el dominio romano. Durante el reinado del emperador Augusto César nace el Cristo, que aproximadamente debe haber nacido entre el 4 y el 5 antes de Cristo. Porque el emperador romano Augusto reinó entre el 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue durante el reinado del emperador Tiberio. Después en la historia, en el año 70 después de Cristo, viene una sublevación judía contra el Imperio Romano. Y el general Tito destruye esta sublevación y también destruye el segundo templo judío hasta sus cimientos. Y no queda nada. Lo único que queda hasta el día de hoy son el muro de los lamentos que está en la Jerusalén actual.
hay algo que debemos destacar que sucedió durante la destrucción del segundo templo por Tito, durante la primera guerra judeo-romana, que los registros públicos, como un registro civil de la época, de los descendientes judíos que venían del linaje de Abraham, estaban en el templo judío, con toda seguridad. Porque el historiador Flavio Josefo escribe en su autobiografía que él fue a los registros públicos para ver su genealogía. Y escribe lo siguiente. Flavio Josefo: esta es la genealogía de nuestra familia, tal cual la encontré inscrita en los registros públicos, y así la expongo con la intención de callar a quienes pretenden calumniarnos. Cita 1.6 de Autobiografía de Flavio Josefo. También Eusebio de Cesarea, en su Historia Eclesiástica, nos escribe: incluso relata un hecho importante que aconteció a dichos archivos y que supuso su menoscabo durante años antes que ahora en las revueltas del año 70, en que Tito destruye el templo, ora en las del año 135, en que Adriano reduce la ciudad de Jerusalén a polvo, los registros desaparecieran definitivamente. ¿Cuál es la siguiente? Escribe Eusebio de Cesarea: además, hallándose inscritas hasta entonces en los archivos, las familias hebreas, incluso las que se remontaban a prosélitos como Achior, el amonita, Ruth, la moabita, y los que salieron de Egipto mezclados con los hebreos. Herodes se refiere a Herodes el grande rey cuando Jesús nace, porque nada le tocaba a la raza de los israelitas, y herido por la conciencia de su bajo nacimiento, hizo quemar los registros de sus linajes, creyendo que aparecería como noble por el hecho de que tampoco otros podrían remontar su linaje. Apoyado en documentos públicos, a los patriarcas o prosélitos, a los llamados guilloras, los extranjeros mezclados. Cita Eusebio Cesarea en Historia Eclesiástica. Podemos apreciar que fueron destruidos todos los registros. Incluso Herodes antes había ya intentado destruir y destruyó algunas partes de estos registros para que no hubiera ninguna prueba de que los judíos descendían de los patriarcas, porque Herodes no era judío. Y como vamos a ver más adelante en este video, en la Segunda Guerra Judeo-Romana, prácticamente Adriano va a destruir todo lo que queda de judaísmo. Por consiguiente, hasta este momento del año 70 después de Cristo, después de la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos, ningún judío actualmente puede probar que es judío auténtico del linaje de Abraham. Tampoco pueden escoger un sumo sacerdote que sea del linaje de Aarón, porque todos los registros de las genealogías fueron destruidos en el año 70 y posiblemente anteriormente, y gran parte por Herodes el Grande.
Un judío ni siquiera de hoy moderno puede decir de qué tribu viene. Además, que recordemos que alrededor del año 700 a.C. habían desaparecido 10 tribus que los asirios invadieron. En el año 132 después de Cristo se inicia otra rebelión judía contra el Imperio Romano, la rebelión de Bar Kokhba. Liderado por Bar Kokhba, el pueblo judío se enfrenta a Adriano, que era el emperador de ese tiempo, al Imperio Romano. Y salieron victoriosos. E incluso nombraron a Bar Kokhba como su Mesías. E incluso acuñaron monedas, como vemos ahí, en honor a esta liberación en la rebelión de Bar Kokhba. Pero solamente les duró 3 años, porque el año 135 al 136 fueron derrotados por las huestes romanas. Y el emperador Adriano, que era el que mandaba desde ese entonces, prohibió el Brit Milá, o sea, la circuncisión, prohibió respetar el Sabbat y le cambió el nombre a Jerusalén por Aelio Capitolina. Y toda la región de Israel la anexó a la provincia sirio-palestina y expulsó a todos los judíos con la prohibición de volver a entrar a Jerusalén, a Israel. Esta rebelión también marcó y consolidó la diáspora judía. Ahí todos los judíos fueron dispersados por todo el mundo. No tuvieron patria. Mis estimados que ven este video, como vemos históricamente, el judaísmo acabó en el año 70 y prácticamente en el 136 Adriano termina con los judíos como país, como nación, y desde ahí vivían dispersos por el mundo. Hasta que en el año después de la Segunda Guerra Mundial, por el año 1948, las naciones que derrotaron a la Alemania nazi le dan permiso para que funden el Estado de Israel que existe hoy en día. Y de ahí vienen las guerras por territorio con las personas que estaban ocupando esas tierras hasta el día de hoy. Esa es la historia. Por historia, el judaísmo que hoy existe no es el judaísmo auténtico, bíblico, que vemos desde los tiempos de Moisés. Hemos visto ya argumentos históricos acerca de Israel. ¿Cuál es el pueblo de Dios en la actualidad? Veamos algunos argumentos teológicos bíblicos. Cuando Juan el Bautista predicaba la venida de Jesús el Mesías en el río Jordán, Mateo escribe en capítulo 3 a partir del versículo 7.
al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Qué les decía a los judíos religiosos de los tiempos de Cristo Juan el Bautista? Que no era importante si se descendía de la descendencia de Abraham, porque él podía sacar a Abraham, hijos de Abraham, incluso de las piedras, sino que era importante hacer frutos de arrepentimiento, porque él venía anunciando el evangelio del arrepentimiento. Y en el evangelio que traía Jesucristo no importaba si fuera judío, griego, de qué raza, solamente importaba que creyeras en él y obedecieras los mandamientos que traía el Mesías. Eso es lo que cuesta aún en estos días, que muchos judíos acepten a Jesús como su Mesías. Continuemos con otras citas bíblicas que nos darán luz cuál es el pueblo de hoy, el pueblo de Dios. El apóstol Pablo de Tarso, escribe que él fue judío y dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué nos dice aquí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos dice en estos versículos que no es judío el que es por raza, sino que es judío el que lo es de interior. No vale la circuncisión hecha en el cuerpo como la marca del pacto judío, sino que vale la circuncisión del corazón, la cual no es de la letra escrita en tablas de piedra, como era el pacto mosaico, el judaísmo, sino en el espíritu, como es el evangelio. En eso viene la alabanza de Dios, porque no es una alabanza de los hombres. Así que el judaísmo cumplió su momento. Terminó en el año 70 después de Cristo. Y de ahí viene el cristianismo. ¿Quiénes son el pueblo de Dios actualmente? Los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos son el pueblo de Dios. Así que no nos andemos alarmando por lo que pasa en el Medio Oriente, por lo que pase al país de Israel, al Estado de Israel. Ellos son respetables como cualquier nación más o como cualquier país más. Pero la condición de pueblo de Dios son los cristianos.
Lamentablemente ellos ya rechazaron al Mesías hasta el día de hoy. Lo que sigue en vigencia es el cristianismo, no es el judaísmo, porque no tienen templo, no pueden tener un sumo sacerdote, porque no tienen la genealogía, ellos no pueden decir que son judíos auténticos, porque fueron por siglos dispersados en el mundo en los cuales ellos se mezclaron. Esa es la verdad bíblica que les traía hoy en día. Bendito sea el Señor Jesucristo, bendito sea nuestro Dios Padre. Bendiciones para todos y gracias por ver este video. Bendiciones.